momento de entrevista en BTV Noticias y recibimos al gerente general de la Sociedad de Productores Forestales, el economista Miguel Elú. Bienvenido, buenas tardes Miguel, un gusto. El gusto es nuestro, Rosario. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes, como siempre, con la oportunidad de difundir conocimiento y noticias sobre nuestro sector, ¿no? Que ha estado bastante en boga este año. Que se ha vuelto de actualidad en estos días. Incluso hoy la Asamblea General se reunió para votar a favor o en contra del veto presidencial. Exacto. Sobre la ley forestal. Muchas idas y vueltas a nivel legislativo. Les generó preocupación y atención este asunto en particular, que los legisladores de Cabildo Abierto, acompañados en la votación por el Frente Amplio, quisieran imponer esta ley. La verdad que sí. Esto fue un proceso largo porque quizás no esté tan fresco en la mente, pero este proceso comenzó en abril del año pasado con un primer proyecto de ley de, justamente esto, para modificar el marco normativo madre que rige la plantación forestal o la producción forestal. Ese proyecto se trabajó en diputados, tuvimos ahí la SPF y otros actores, obviamente, oportunidad de concurrir al Parlamento, a la Comisión de Ganadería de Diputados, exponer nuestros motivos y nuestra percepción sobre eso. Y sobre el mes de noviembre del año pasado mudó la situación, digamos, o cambió de golpe. Apareció un segundo proyecto, que es este, que fue el cuyo veto se trató hoy. Se trató muy expeditivamente, en cuestión de pocos días, primero en Comisión de Ganadería de Diputados, entró a plenario, creo que fue en la última sesión del año pasado de diputados, y tuvo una aprobación con, en la misma base de apoyo político, ¿no? Eso nos tomó un poco de sorpresa porque de la discusión del primer proyecto, como decía, habíamos tenido la oportunidad de llevar argumentos, de analizar varias cosas que son casi que mitos sobre la forestación, por no decirlo, por decir de una manera muy clara, y entendíamos que la necesidad o la motivación que se manifestaba en su momento para generar un proyecto como ese se iba atenuando. Pero bueno, esa situación cambió, se le dio media sanción al proyecto de ley y bueno, transitó todo este año 2021, ahora en la Cámara de Senadores, con un proceso similar. La aprobación y ahora el veto. Obviamente estuvimos muy cerca de eso, llevando información, como digo, y elementos para la discusión, ¿no? Para los Miguel, no vamos a tener sobre la discusión, sobre los cuestionamientos en esta entrevista, pero en primer lugar, para contextualizar, ¿cuál es el aporte que le brinda la productividad del país en la forestación? ¿Por qué la relevancia? ¿Y por qué ustedes defienden entonces el sector para la vida del país? Bueno, el sector como tal, con la dimensión que hoy más o menos lo conocemos, que ha venido en proceso de crecimiento fuerte, se puede decir que comenzó a dar pasos fuertes a fines de los 80 con la sanción de la ley forestal del año 87-88. De ahí para acá ha tenido un crecimiento interesante y fuerte, diría yo, al punto tal de que hoy ocupa 1.070.000 hectáreas forestadas de las 16 y fracción de millones de hectáreas que tiene el Uruguay. Eso es un 6 para 7% del área total, pero en conjunto con eso le genera al país más de 2.200 millones de dólares de producto bruto, ¿sí? Eso es entre producto directo, indirecto, inducido, casi un 4% del PBI del país lo explica la forestación, lo genera la forestación. Y es el segundo exportador más grande del país de bienes, en camino a consolidarse como el primer exportador ya a partir del año 2023, cuando esté en funciones UPM2. Uno puede llegar a pensar que esto ya está chequeado, que obviamente hay estudios a propósito, pero ¿por qué los políticos e incluso las organizaciones sociales ambientalistas insisten en la degradación de los territorios, la afectación del suelo y del agua? ¿Qué se hace al respecto de esto y cómo se defiende esta postura que ellos insisten en que es nocivo para el medio ambiente? A ver, si bien en otras latitudes se constataron efectos nocivos de la implantación de especies como el eucalipto y demás, donde sí efectivamente hubo afectación particularmente de la disponibilidad de agua, estamos hablando de estudios de referencia en lugares como Sudáfrica o el sur de España, donde el régimen hidrológico tiene una media de 600 milímetros o menos anual. En Uruguay estamos hablando de un país con unos 1.200 para 1.300 milímetros de precipitación media anual y aún mayor cuanto más te desplazas al norte, que es casi el corazón, digamos, de lo que podríamos denominar nuestra cuenca forestal. Entonces, ese hecho, sumado a todos los estudios que ha desarrollado la academia, la UDELAR particularmente sobre esos temas y demás,
afectación de biodiversidad, afectación sobre suelos, afectación sobre agua y ciclo hidrológico. Más la evidencia, además de 3 décadas de producción, sin que se generen efectos negativos sobre la disponibilidad y calidad de agua, creo que son un aval más que suficiente de que no existen esos efectos negativos que en algunos casos se argumentan. Que, como digo, podemos rastrear en algunos casos evidencia de otras latitudes, pero de situaciones climáticas y hasta agroecológicas distintas, muy distintas. ¿Y aquí en Uruguay cada cuánto se hacen estos estudios? ¿Se trabaja en conjunto con las organizaciones gubernamentales? Los estudios de la academia sobre el sector forestal ya tienen una data anterior, comienzan de una data bastante anterior a la ley forestal del 87. Tienen un impulso fuerte en los 90, pero a partir de este siglo empiezan a tener un crecimiento, te diría, casi exponencial en lo que es la producción producción científica, ¿no? Como te digo, estudios sobre cuencas y disponibilidad de agua, estudios sobre afectación o incidencia sobre la biodiversidad de las plantaciones forestales, estudios sobre suelos, propiedades del suelo y demás, donde las conclusiones, por ejemplo, sobre lo que es la calidad de los suelos y de la tierra son indiscutiblemente positivas y favorables. La implantación forestal en las zonas en las que típicamente estamos haciendo nuestra actividad mejora notablemente la calidad del suelo, la estructura, limita y evita la erosión, genera un enorme aporte de materia orgánica y sobre todo secuestro de carbono a nivel del suelo, un elemento que es fundamental para combatir el cambio climático que nos está afectando y fuertemente a nivel de todo el planeta, ¿no? ¿Han tenido en estos últimos tiempos la posibilidad de hablar con el presidente de la República sobre este punto en particular? ¿Ahora hay un decreto inclusive vigente? No hemos llegado a hablar con el presidente de la República. Sí, obviamente interactuamos con los ministros que tienen que ver con con todo lo que es la actividad, ya sea ministro de Ambiente, ministro de Ganadería, Ministerio de Industria, porque nuestra cadena, aunque tenemos la impresión de que es una cadena muy primaria, es una cadena muy integrada y con un fuerte impulso industrial. Y con ellos sí hemos tenido bastante interacción, y ni que hablar con los legisladores de todos los partidos, y en eso creo que vale un reconocimiento de que, más allá de la postura que se pueda haber tenido respecto al proyecto de ley, todos los legisladores, tanto a nivel de diputados como de senadores. Hay trabajo permanente. Entonces. Exactamente. Nos abrieron la puerta, pudimos intercambiar con ellos, llevar información y demás. Elu, ya para finalizar, cae la ley forestal, nace este decreto. ¿Cuál es el alcance y en qué los beneficia? Y bueno, ya algunas organizaciones sociales quieren recurrir al mismo porque dice que los perjudica al agua principalmente. ¿Ustedes qué reflexión les merece este tipo de acciones? Si te dijera la primera impresión de lo que genera más burocracia en realidad a nosotros para proceder a desarrollar plantaciones forestales. Y creo que ese es un aspecto que tenemos que tener bien en cuenta. Es un sector sumamente regulado el forestal, particularmente su fase primaria y la industrial, pero el plantar una hectárea o la unidad que quieras de forestación en este país implica obtener autorizaciones del Ministerio de Ganadería y Dirección General Forestal, del Ministerio de Ambiente y de las intendencias. O sea, tenemos que tramitar autorizaciones en 3 niveles. Eso lleva, por ejemplo, para que te hagas una idea, que el periodo medio que tenemos de trámite de un proyecto forestal en el Ministerio de Ambiente es casi 320 días. O sea, solo en el Ministerio de Ambiente pasamos un año de evaluación de proyectos, modificaciones y demás. ¿Los beneficia en la ampliación de las zonas de plantaciones? Potencialmente sí. Potencialmente sí, tenemos que analizarlo bien porque eso es, entiendo yo, sí uno de los aportes positivos. Es uno de los puntos que se critica y se cuestiona en este momento. Se critica, pero tiene de fondo un avance muy importante que es la evolución del concepto de prioridad forestal al de aptitud forestal. Es evolucionar del concepto que tenía la ley en aquel tiempo con la herramental de conocimiento e intenciones de política que existían a conceptos mucho más modernos que manejan las entidades reguladoras de la producción agropecuaria y forestal en todo el mundo, que hacen a eso, a determinar cuál es el mejor destino de un suelo, no solo para la producción, sino para su conservación y la sostenibilidad de todo el ambiente involucrado. Y entonces el decreto va en ese sentido y eso creo que es saludable. Bien. Economista Miguel Elu, muchas gracias por estar en BTV Noticias hoy. Un gusto y nuevamente muchas gracias por la invitación.